mediodía, con Mariotti y compañía. Hablemos de derecho. Y vamos a hablar de derecho con Víctor Mateo a propósito del nuevo Código Penal 2026 que entraría en vigencia ya a partir del mes de agosto de este año. Víctor, bienvenido de nuevo a tu programa favorito de Al Mediodía, de la mañana y de la tarde, y de RCC Media, Al Mediodía con Mariotti y compañía. Bueno, muchas gracias nuevamente por tenerme por acá y un honor, como siempre, debatir ciertos temas de interés. Pro y contras, Víctor, de este nuevo Código Penal, porque se habla ahora de ciberdelitos, de delitos contra el honor, o sea, ¿qué se come eso? Difamación, delitos contra el honor. Mira, ustedes saben que el tema de libertad de expresión nunca deja, y más con esta proliferación de las redes sociales y de las plataformas digitales. Entonces, ha vuelto a palestra el tema de si se cercena, la censura, si viene el tema de la censura, ¿verdad?, previa con este tema. Ustedes recuerdan que hace un tiempo también se procuró una ley que la encabezaba esa comisión, Nancy Rodríguez, entre otros, Don Charlie, entre otros connotados juristas. Claro. Sin embargo, eso fracasó. La sociedad y sobre todo los usuarios, ¿verdad?, y propietarios de medios. Pero ¿qué pasa? Que el legislador logró pasarlo. Aquella vez se procuraba que fuera una ley especial. Hoy en día, entonces, en los artículos 208 y siguientes, que le vamos a dar lectura para orientación de quienes nos escuchan y nos ven, pasó. Y ahora mucha gente está como que se dio cuenta. Hay abogados y también personas de la sociedad que veníamos alertando de la prisa de aprobar este Código Penal. Pero lo cierto es también que hay que poner ciertos límites. No estoy ni yéndome para un lado, ni me estoy yendo para el otro, pero hay que poner límites, porque cualquiera hoy en día agarra un micrófono, utiliza un medio, una plataforma, discrimina, denigra, te difama, injuria en tu contra y no pasa nada. Sin embargo, entonces yo le quiero dar lectura a ustedes a lo que es el artículo 208, muy brevemente, difamación. Constituye... No, léalo entero, no brevemente. No. Bueno. Artículo 208 de la ley 7425, que es la ley orgánica que hoy en día resulta ser el Código Penal Dominicano, que entrará en vigor, reiteramos, a partir del 3 de agosto de este año. 208, difamación. Constituye difamación la alusión o imputación pública a una persona física o jurídica de un hecho preciso o concreto que le afecte en su honor o en su consideración, buen nombre, imagen, dignidad e integridad familiar por cualquier forma pública, audiovisual o escrito, radial o televisivo, streaming, electrónicos o en el ciberespacio. Párrafo. La difamación será sancionada con pena de 2 a 5 años de prisión menor y multa de 9 a 15 salarios mínimos del sector público, además de las penas complementarias y medidas sociojudiciales correspondientes. Esa es la difamación. Ahora, existe la difamación extorsiva. El artículo 209 dice: quien haga imputación pública a una persona física o jurídica de un hecho preciso o concreto que le afecte en su honor o en su consideración, buen nombre, imagen, dignidad e integridad familiar por cualquier forma pública, audiovisual o escrito, radial o televisivo, streaming, electrónicos o en el ciberespacio, con el propósito de obtener para sí o para un tercero un beneficio de cualquier naturaleza, o para que la víctima o un tercero realice, omita o tolere un acto que le cause un perjuicio y con ello obligue o procure obligar a la víctima a ceder a sus exigencias, será sancionado con pena de 5 a 10 años de prisión mayor y multa de 10 a 20 salarios mínimos del sector. Entonces, ya eso está claro. Obviamente, yo tengo que decirle a ustedes con toda responsabilidad que de ese texto jurídico de unos 330 y pico artículos, ya más de 80 están siendo impugnados ante el Tribunal Constitucional. ¿Cuántos? Claro. Pero, don Charlie, yo creo que... Dímelo al mal paso, porque fue que tú me diste muy rápido. No. Y se me... Lo están impugnando más que la ley de régimen electoral. Totalmente. Y que la ley de partidos. No, porque esos eran algunos articulitos. Sí. Esto va a más de 80 artículos impugnados. Yo estaba en el Tribunal Constitucional ayer conociendo audiencia. ¿Y hoy dónde anda usted? ¿Para dónde va? Que lo veo tan No, tenía audiencia hoy. Con ese azul tan bonito. Gracias. Azul Mercedes-Benz. Muchas gracias. No no sabía que se denominaba así. Azul Mercedes.
Mercedes. Usted sabe de todo. Sí, eso es casi creo. azul Mercedes. Ah, bueno. Mire, no, tenía audiencia ante el Tribunal Superior Administrativo en la mañana virtual y entonces luego venía aquí, ¿verdad? Al espacio hermano de ustedes, mayor. Entonces, ¿qué le digo? Con esto pasa una situación que es preocupante. Una, que existe una ley que es la 5307 de delitos y crímenes de alta tecnología. Entonces, sí, que es de 2007. Don Charlie, que fue el legislador, debe saber que una de las conquistas de la nueva constitución, que es la del 26 de enero del 2010 para acá, pese a sus revisiones o reformas, como le quieran llamar, es que ya se distinguen las leyes entre de orden público, las leyes orgánicas y las leyes que son especiales. Entonces, ¿qué sucede? O ordinarias. Entonces, ¿qué sucede? Que esta es una ley orgánica porque versa sobre derechos fundamentales postconstitucional, porque esto es 15 años después que se vota. Entonces, la ley de crímenes y delitos es de la 5307, como dice Jenny, del 2007. Antes de la aprobación del 10. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Que versa sobre derechos fundamentales. Entonces, cuando tú haces un test de proporcionalidad, sucede lo siguiente. Aunque esa ley todavía sigue vigente y esta va a entrar en vigor, cuando esta entra en vigor, se supone que debe derogar la anterior. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que en principio una ley especial prevalece por encima de una ley general, que sería esta, no menos cierto que al esta ser orgánica, entonces deroga la ley especial y más si es preconstitucional. Es decir, preconstitucional es que fue votada antes de la constitución, de la reforma constitucional del 2010. Entonces, eso va a ser muy interesante porque aquí una de las críticas que se hizo fue precisamente que había un sinnúmero de disposiciones que no habían sido derogadas prese a votar esta ley. ¿Me entendieron? Entonces se supone que esta ley debió de manera tácita decir las leyes tal y tal y tal, los artículos tal y tal y tal de tales disposiciones quedan derogados a partir de la entrada en vigor de esta nueva ley. Y una pregunta, Eddie. Víctor Eddie. 80 artículos. Sí, y cuidado, yo estoy siendo conservador. Yo tenía idea de que que eran muchos. Pero 80 es abrumador. Abrumador. Estamos hablando del 40%, 30 y pico por ciento. El futuro de ese código lo veo. Bueno, muy feo. Lo veo negro, lo veo feo. Sí, claro. ¿Tiene cuánto? 393. Pero no hubo manera. Y se advirtió. A mí lo 70 veces. A mí lo que me, como ciudadano, olvídate de que fuimos tu padre y yo, ex legisladores, y nos tocó trabajar. Una caterva de iniciativas fundamentales, la misma reforma constitucional del 10. Sí. Pero era evidente, claro, porque yo nunca en mi vida había visto un código en fase de aprobación, una ley, una iniciativa, claro, de esa envergadura, de ese peso, de ese calado. Claro. Y esperada. Claro. Requete esperada. Más de 25 años. Así es, pero yo nunca había visto una ley tan vapuleada. Mire. Que le dieran tan duro. Lo que pasa es, don Charlie, que la prisa y hacerlo bien, usted sabe que no son amigos. Oye, estamos hablando de un 20% y tú dices que van a ser más. No, y cuidado sin mal, le estoy diciendo lo que yo supe hace meses. Porque es que ayer ya hay acciones directas de inconstitucionalidad conociéndose desde el año pasado. Esto fue promulgado el 3 de agosto del año pasado. Y el vacatio leyes es de un año, por eso entraría en vigor el 3 de agosto de este año. Entonces, ¿qué pasa? Que inmediatamente en septiembre ya el Tribunal Constitucional estaba conociendo impugnaciones. Entonces, ¿qué sucede? Yo tuve audiencia en el Tribunal Constitucional en noviembre y ese día fueron más de 6 meramente acciones de inconstitucionalidad y son por decenas de artículos. O sea, tú no te imaginas la cantidad y ayer todavía estaban impugnando artículos. O sea, que el empeño fue aparentemente de carácter, digamos, político. Sí, claro. Hay que decir, estamos trabajando, hay que sacar el Código Penal, no importan las observaciones, no importa lo que dicen juristas penalistas, penalistas de fuste, de peso, claro. Peso. Claro. No eran loquitos viejos. Totalmente. No, los que opinaban. ¿Mencionamos 3? Sí, menciónalos. Don Eduardo Jorge Prats se cansó. Hay una profesora que se llama María del Pilar, que es una tremenda Carlos penalista. Salcedo. Carlos Salcedo.
tú tienes a Cristóbal Rodríguez. Cristóbal. O sea, tú tienes los constitucionalistas y penalistas. Cristóbal y Nacef lo vi ahí, Nacef, aunque no es de tradición penal. no, pero últimamente sí. Pero últimamente. Claro, pero es constitucionalista. Sí, no, porque el primero. abogado constitucionalista lo ve todo. Claro, incluso claro. desde el punto de vista holístico. Entonces, ¿qué pasa? Que por más que se... ¿Sabes qué fue que impulsó esto? Lo tengo que mencionar penosamente, el caso que sucedió días antes, en finales de julio, el caso Pumarol. Porque ¿qué pasó y se criticó en un momento determinado? Sí, porque esto se votó en una legislación extraordinaria, señores. Así es. Esto no se votó. Don Charlie sabe que la legislatura, la primera legislatura de cada año inicia en febrero, ¿verdad? Y termina a finales de julio. Entonces, ¿qué pasó? Y la segunda abre el 16 de agosto. Exactamente. Entonces, ¿qué pasó? Que esto fue en la extraordinaria porque ellos tenían años. Esto tenía años estudiándose, como dice Don Charlie, más de 20 y pico de años y siempre se caía por una razón u otra. Incluso a usted le tocó votar, igual que a mi padre, la ley 1015 que reformaba el Código Procesal Penal anterior, que ya fue sacado. ¿Y cuál era siempre el tema que paraba eso a ustedes? El tema del aborto. Sin dudas. Esto era. Entonces, en esta ocasión se deja afuera el tema del aborto de manera definitiva. Está bien, el legislador acciona. Ahora, ¿qué es lo que sucede finalmente? Que por el corre-corre que tenía y por dar una respuesta quizá política de que nosotros sí y que amanecimos, me recuerdo a su amigo Pacheco que decía que duramos hasta la quimbamba de la mañana votando el código, pero también este es un código, señores, que aquí es que está el peligro, muy parcializado hacia el Ministerio Público. Y ahí versa muchas de las impugnaciones que se le están haciendo a esos artículos, solicitando la declaratoria de inconstitucionalidad, es porque doña Jenny Berenice tuvo mucha incidencia. No, como si fuera senadora. Exacto. El Ministerio Público anduvo ahí en esa comisión, en las comisiones que lo trabajaron. Señor. Anduvo ahí como si... De noche y de madrugada, Sí, como si fuese senadora. Exactamente. O diputada. Algo que ustedes, no todo el mundo maneja los términos del Ministerio Público. Entonces, ¿por qué tú dices que tiene ese poder superlativo, vamos a decir, dentro de este código? Porque, como dice don Charlie, ella tuvo mucha influencia al momento en las comisiones donde se estaba debatiendo. Entonces, te recuerdo, esto fue en una legislatura extraordinaria que es convocada por el presidente. Y que se supone que hay que votarlo rápido porque las legislaturas son de corta duración, tiene que ser antes del 16 de agosto. No, y me dicen a nivel de mandar artículos redactados. Totalmente. Así es que esto va. Yo me recuerdo, no sé si ustedes han tenido a don Eugenio Cedeño, el diputado. Don Eugenio se le paró en 4 patas. Así es. En dos piernas. Entonces, no, porque... Claro, sí, a veces algunos comportamientos dejan como patas. Sí, en 2 piernas se le paró en varias ocasiones. Incluso él se fue porque él es parte de la comisión y muchas de las cosas que se hacían se hicieron sin convocarlo a él. La difamación extorsiva con penas severas. Ya hay ejemplos. Está el caso de Jefte Ventura respecto a una empresa. Sí, pero Jefte es con la 5307. Sí, la anterior. Esa establece, no, todavía está vigente, don Charlie. Ese es el conflicto que se va a suscitar. Ok. ¿Qué va a suceder? Porque es una ley especial, pero esta es orgánica y es general. Entonces, ¿qué pasa con ese caso que usted menciona? Que en ese caso, aunque a él se le solicita, señores, por caso de difamación, no puede haber prisión. Di que prisión preventiva. No, eso fue abusivo. Eso fue abusivo, Sin fue dudas. desproporcional. Incluso, ¿usted sabe qué sucedió ahora con un militar? No sé si vieron la noticia anoche en RCC. Pasaron de una señora que ella es chofer de transporte público de niños, de colegio escolar. Que vino un guardia y le dio le dio unos golpes y le sacó una escopeta. Pero usted sabe qué hizo el Ministerio Público de la jurisdicción. Ella le impuso 3 meses, ella tiene que ir a firmar 3 meses y a él le impuso una amonestación. Es decir, el Ministerio Público se está abrogando atribuciones que son básicamente del juez. Primero, la amonestación tiene que ser el cuerpo catrense, que es al militar. Y en el caso de si se procesa ante un juez, entonces el juez es que tiene que imponerlo. O sea que esto es peor que el método criminal. Esto es una locura. Carlos, el caso de nuestro amigo, el exdiputado de los eléctricos de Radamés Segura en su época, que ahora está metido en otro lío también con el área de la energía. Tiene una demanda, creo que de Manzanillo Power. Energía 2000. De Estrella Ramia, el abogado, el doctor del bufete Estrella Tupete. Sí, se llama Guillermo. Sí, Guillermo.
Dígame, ese bajo qué, esa es con la, No, claro. lo mismo que Jeff de Ventura. Sí, la 5307. Porque cada vez que tú utilices un medio electrónico, una plataforma digital, y ahora, ¿quién hace noticia nada más por prensa escrita? Eso es muy difícil. Entonces, la que se aplica es esa, la 5307. Entonces, a él se querellaron en su contra en virtud de eso. Las redes sociales del doctor Mateo. Bueno, estamos en Instagram, en Víctor Mateo B corta o V, y también por X, Víctor Eddy Mateo. ¿Y en el Sol de la Mañana qué día? Los jueves. ¿A qué hora más o menos? Bueno, entre 10 y 11, casi terminando el programa. Miren, ya anda por aquí Elizabeth Martínez. Hablar de inmobiliaria, Elizabeth va bien, caramba, está creciendo en el ánimo, en el corazón de la gente. Vamos a seguir escuchando antes de irnos a los comerciales al hombre del momento. Cristian Jiménez, José María Suriel, en audiencia, Juan Antonio Cruz Trifolio, el multidivo, caramba, gracias por estar en sintonía con nosotros.